Charlar un poco de lo que fue las repercusiones de la CELAC, que esta CELAC 2023. Tenemos nada más ni nada menos que al número uno de la Argentina, que es Nelson Castro, que ya lo tenemos en línea y ya lo estamos... ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Bella mañana. Un gusto saludarlos a todos ustedes y a toda la gente ahí en... Nelson, ¿bella mañana también en Buenos Aires? Bueno, tormentosa, pero así significa alivio, ¿sabes? Porque venimos con una ola de calor impresionante. Así que estamos disfrutando la lluvia. Bueno, soplá un poco para que venga para acá, sí. porque necesitamos agua, Nelson. Nelson, contanos un poco cuál es tu visión, tu perspectiva, qué viste, qué te quedó de esta última reunión de la CELAC con todos los presidentes. Bueno, lo único que quedó de importante fue esto que ustedes marcaron, fue lo que dijo el presidente de la calle Pou. Porque claramente después la reunión fue muy mala y obviamente inclusive la falta de Maduro aquí le trajo para nosotros un cierto alivio, porque hubiera sido un lío bárbaro tenerlo acá por las manifestaciones y demás que hubiera habido. Pero lo único importante lo dijo la calle Pou. Sí, estuvo inteligente. Claramente... Estuvo inteligente Maduro sí, no venir. No, sí, obviamente. Encontró la excusa justa, porque nadie lo iba a poner preso acá. Encontró la cosa justa para tener protagonismo, porque sin el protagonismo, al margen de la calle Pou, lo hubiera tenido Lula acá, claramente, ¿no? Así que esto también hay que decirlo en el contexto del todo el humo que se generó en esta reunión, que fue muy mala, que en lo personal defino como una apología de lo berreta en cuanto a cosa mala, en cuanto a cosas sin ningún tipo de jerarquía. Y te repito, lo más resaltante fue aquí lo de la calle Pou, cuando él claramente dijo, acá hay países que no son democráticos. Me parece que puso el acento en lo que representa esta organización absolutamente devaluada. Bueno, pero en el 2021 también tuvo un discurso en ese tono e incluso nombró, dijo Cuba, Nicaragua, Venezuela. Esta vez no. Sí. ¿Fue más prudente a tu vista? Seguramente debe haberse querido evitar el impacto colateral de alguna crítica puntualizada, visto lo que era el conjunto allí, ¿no es cierto? Un conjunto absolutamente tolerante con estas situaciones de aberraciones y de falta de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo además personalmente estuve en Cuba y en Venezuela, así que puedo dar fe perfectamente de lo que allí ocurre. Es una vivencia que no cuenta nadie, sino que la experimenté y la sufrí en cuanto a las dificultades que tuvimos para trabajar, la persecución, el ambiente hostil y de peligro, que significa vivir ahí. Nelson, ¿cuál te parece que estas personas son personas relativamente inteligentes, ¿no? Los que están allí, que están en el gobierno, que estuvieron en la CELAC. ¿Cuál te parece que es el argumento más fuerte de la defensa de estos regímenes que a todas luces son antidemocráticos, son dictaduras y caen en ese discurso de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? A mí me hace mucha gracia eso que parece, ¿viste esas familias donde hay violencia y la familia aguanta esa violencia porque no tiene otra? Pero eso no tiene nada que ver con autodeterminación. Pero ¿cuál te parece que sea el argumento real para seguir defendiendo y no decir en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela hay una dictadura y dejémonos de jorobar? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Te parece que es una pulseada que tienen con la derecha, que no la quieren perder? Pero son personas inteligentes. ¿Cuál es el argumento? Porque no es el argumento que puedas tener vos ni que pueda tener la oposición, sino que es un argumento a nivel internacional. O sea, no se discute. ¿Cuál sería entonces? No, por supuesto. Es muy interesante lo que vos marcás. Eso es lo que genera los fanatismos. Cuando vos tenés esta impronta del fanatismo, y en la Argentina nosotros lo vivimos, el kirchnerismo tiene esta impronta de fanatismo y de relato, y de creer que vos con un relato, con la fantasía, tapas la realidad, se generan estas cosas que son además imposibles de modificar. Es decir, vos podés presentar las evidencias más claras, más contundentes, que ya están presentadas a lo largo de la historia, y no hay manera de cambiar esto, que es producto de un preconcepto ideológico. Porque además lo más notable después es que cuando vos hablas con algunos de ellos, no digo todos, pero con algunos de ellos que conozco, en el off the record, todos reconocen que efectivamente Venezuela falta la democracia, que en Cuba falta la democracia, que en Nicaragua falta la democracia, ¿no? Así que esto es clarísimo, pero forma parte de esto que hoy es
un componente de la política, de lo que hacen los dirigentes políticos, el relato, esta idea de decir, bueno, digamos cualquier cosa total, la gente lo cree, y esta idea de dirigirse al núcleo duro, les hablan solamente a sus partidarios, y esto es un verdadero problema. Claro. Nelson, ¿cómo viste la reunión previa entre Alberto Fernández y Lula da Silva, este diálogo sobre la posible moneda común entre ambos países? ¿Qué análisis se puede hacer de este intercambio entre ellos? Bueno, Lula fue junto con la calle Pou, fue la figura acá, ¿no? Digamos, la calle Pou, en cuanto, insisto, lo que marcó que fue un elemento diferencial y de sensatez. Lula fue el eje de la reunión de la Argentina. Por supuesto, además, con todo este hecho, así como existe el autoritarismo de izquierda, existe el autoritarismo de derecha de Bolsonaro, esto está claro. Ahora, claramente hay que interpretar dos cosas. Primero, la moneda común es algo impracticable. Digamos, es lo que nosotros decimos aquí en la Argentina, un verso en el sentido de algo enunciativo que no tiene ninguna posibilidad de concretarse por las diferencias económicas que tienen cada uno de los países. La Argentina suena lindo igual, suena lindo. Suena muy lindo. Y ojalá se lograra, porque eso le daría a todo el bloque una fortaleza, claro. Obviamente, por eso inclusive están las críticas de la Unión Europea. No hay posibilidad de que esto se haga. En cuanto a lo de Lula, hay que entender esto. Lula, que tuvo un mensaje de cercanía hacia la Argentina en cuanto a estimular cosas más allá de lo ideológico y demás, lo hizo porque le conviene. Eso lo quiero marcar, es decir, porque esta idea que se generó de que la Argentina iba a ser la gran beneficiada de estos acuerdos con Brasil. En realidad, Brasil, como cualquier país, ¿cierto?, va hacia ello porque le conviene. Dos ejemplos. El gasoducto Néstor Kirchner a Brasil le va a generar la posibilidad de tener en la zona sur energía a buen precio, barata, y el tema de financiar las importaciones, que fue el otro hecho importante, ¿no es cierto?, de las empresas brasileñas, es para las empresas brasileñas. Para la Argentina representa a la postre deuda, así que hay que ponerlo muy en claro. Fue una reunión beneficiosa para Lula, mucho más que para la Argentina. Bueno, para Uruguay también son importantes las relaciones con Brasil. ¿Cómo queda, hablando justamente del bloque del Mercosur, cómo queda Alberto Fernández después de este encuentro amistoso también en Uruguay entre el presidente brasileño y el uruguayo, donde se muestra una cierta apertura a la intención de flexibilizar el Mercosur de Luis Lacalle Pou, cuando Alberto Fernández rechaza rotundamente esta situación? La visita de Lula a Uruguay fue un hecho muy importante, muy importante. Y además el hecho de, fíjense ustedes para que vean lo que está pasando en la política argentina, ¿no es cierto? Lula se reunió con Alberto Fernández, no se reunió con Cristina. En Uruguay Lula se estuvo con Lacalle Pou, estuvo con Mujica y no generó ningún tipo de problema. Por lo tanto, la presencia de Lula en Uruguay representa el reconocimiento, primero, de la importancia de Uruguay, segundo, de la importancia de tener una dirigencia política que marca con sus diferencias, con sus ida y de vuelta, un nivel de convivencia política importante y de previsibilidad, ¿no es cierto? Y tercero, un reconocimiento de lo que desde el punto de vista económico representa la coherencia, la sensatez y la fortaleza de la economía uruguaya, que tiene un nivel de estabilidad que nosotros no tenemos. Nelson, vos acabas de mencionar que no se dio la reunión entre Cristina y Lula, bueno, Lula con un problema de agenda, ¿no? ¿A vos te parece que la reunión lo que pretendía era buscar una situación común, ¿no? Lo vivido por Lula y lo que está viviendo Cristina, o sea, que justamente que nosotros veamos que se está dando una suerte de lawfare muy similar a lo de Lula? Bueno, ¿te parece que va por ese lado? Mira, es interesante también tu pregunta. Primero porque el gobierno argentino hizo circular que hubo un problema de agenda. No hubo ningún problema de agenda. Hubo un problema de egos de la Argentina porque Cristina no quería, si ustedes observan, Cristina no tuvo ningún contacto con Alberto Fernández y Cristina pretendía que Lula lo visitara en el Senado y en algún momento la gente de Lula dijo, mire, la verdad que estamos con problemas de movernos, nos juntamos y nos vemos tal día, acá estaba el tema de la embajada, y Cristina no aceptó. Así que forma parte además del interno. Ustedes saben que ayer lo vieron, el ministro del Interior, Guado de Pedro, hizo una fuerte crítica al presidente de la República porque no lo invitó a la reunión con los organismos de derechos.
¿no? Así que quiero marcar para que ustedes vean lo que está pasando en la política argentina y lo que son las mezquindades a la hora de algo que ustedes dicen, bueno, vamos a superar esto en pos de juntarnos con Lula y demás, ¿no es cierto? Ahora, la situación, más allá de esto, del lawfare y demás, que es algo que la Argentina, además, no puede sostener, porque claramente la situación es diferente. Cristina, Lula tuvo todo el proceso, tuvo esa situación con el juez Moro y demás, y esa discusión, y además hay que marcar que el Tribunal Federal Supremo de Brasil le levanta la pena por cuestiones procesales. Jurisdiccionales. No hubo una Exactamente. el fondo, un tema procesal. Cristina no lo tuvo. Cristina tuvo todas las instancias posibles para el juicio y no hubo un solo defecto procesal en su condena. Así que esto lo marco como cosa diferenciadora para señalar lo infundado del argumento del kirchnerismo, que por supuesto, ¿sabés cuál es el problema que tiene el kirchnerismo? La evidencia es tan fuerte que lo único que le queda es apelar a esto del lawfare como también verso para ver cómo puede darle un matismo político a una condena indiscutible que tuvo Cristina. Y ahora se va a juzgar a los jueces, ¿no? Una cosa insólita también. Pero para cerrar, Nelson, te quiero hacer una pregunta técnica, vos que sabés tanto. ¿La inflación de los hermanos argentinos está en la cabeza de los argentinos? No, esto es ¿Cómo un que no? disparate. No, ¿cómo no? No es un disparate. Lo dijo el ¿Te das presidente. cuenta? Porque te das cuenta que si esto fuera así, primero hay que pedirle la renuncia a Massa. A decir, mire, no, nosotros efectivamente no paguemos un sueldo, digamos, al gas, ¿no? El ministro de Economía, llamemos a un gabinete de psicólogos y trabajemos con estas soluciones. Comentemos que fue lo que dijo el presidente, que los precios suben porque vos en tu cabeza pensás que va a subir, Sí. ¿no? Entonces, cuando vas al súper, decís, ay, las galletitas van a estar más caras. Ay, las galletitas van a estar más caras. ¿Y qué sucede, Nelson? Sí. Las galletitas están más caras. Es más, así que, mira, están circulando, los memes acá están circulando a full, ¿no? Entonces, ayer me escribía alguien a la radio que se filmó un video, ¿no? Entonces él fue al supermercado, está muy bien el ejemplo, dijo, miren, hoy para mí las galletitas en vez de valer 100 valen 70. Sí, para mí valen 70, ¿no es cierto? Y por supuesto la cajera dijo, bueno, si para usted valen 70, la galletita no se la lleva. Así que es tan increíble, porque ya ocurrió esto en Argentina, ¿eh? Además lo más tétrico de todo esto es que ya ocurrió esto en la Argentina, ¿no es cierto? Y sigue ocurriendo. Ese es el problema de la Argentina. La Argentina, digamos, con estos gobiernos, es un continuo viaje al pasado. Y el pasado, para la Argentina, como para muchos países, representa el fracaso. Bien. Nelson Castro, gran periodista y mejor pianista, muchas gracias por estar con nosotros, en Buen Día. Dale, muchas gracias, Nelson. Uruguay. Chao, Que siempre están afectuosos conmigo.